del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Versículo 28, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espera. Amén. Señor, le damos gracias por su amor y su misericordia, por esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dóndeme de gracia, de unción, de sabiduría, Señor, para que sea usted, Espíritu amado, Espíritu Santo, que hable, Señor, y nos enseñe de su palabra. Bendiga, Señor amado, a cada uno de los que están, Señor amado, pendientes de esta transmisión y quienes la van a escuchar a futuro. Su bendición, Padre, en el nombre de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga este mensaje. El libro de Hebreos habla, como les decía yo, de lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la superioridad de nuestro Señor, la superioridad a los ángeles, a Moisés, al templo, a todo lo que nosotros podemos conocer, que habla la palabra del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero me quiero detener aquí en este versículo que habla la palabra del Señor, que es acerca del contexto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que quita el pecado. Pero este versículo en sí nos habla a cada uno de nosotros algo sorprendente, pero que es una gran verdad para cada uno de nosotros. Porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si nosotros leemos la palabra del Señor, Salmo 90:10 dice que el hombre vive 70 años, el más robusto vive 80, con todo eso volamos porque somos como las flores del campo que en la mañana están y ya en la tarde no están. Y mire lo que dice, sí, que dice de la manera que una sola vez y después de esto, el juicio. Y quizás de lo que quiero compartir el día de hoy es acerca de el juicio final. Lo que nos espera a cada uno de nosotros, los distintos juicios que van a haber y cómo van a ser establecidos cada uno de ellos. La palabra juicio viene del griego crisis. Y crisis, cuando nosotros escuchamos crisis, es por algo que nos sucede o por algo que estamos pasando. Imagínese usted que yo voy a tener en algún momento una crisis con el Dios Todopoderoso. Y esa crisis va a estar en favor del Señor. Y Él es el que va a decidir, de acuerdo a nuestras obras, si nos vamos con Él o vamos al lugar de perdición que dice la palabra del Señor. Si vemos aquí, podemos hacernos preguntas como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos van a pasar por este juicio? Un juicio es un proceso para juzgar un delito y emitir sentencia o emitir un veredicto. Y aquí en cada uno de estos juicios, como vemos aquí en la tierra, que ha sido muy popular ahora último, de poder ver en la televisión los juicios, poder ver los distintos crímenes que han sucedido y podemos ver en vivo y en directo las sentencias, todo tiene participantes. El primer participante que habla la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 23, usted puede leer ahí que el juez va a ser Dios. Juan capítulo 2, versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre. Ahí tenemos el abogado defensor, que sería nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el acusador, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás el diablo. Y están los acusados, que en este caso es usted y yo, como dice la palabra del Señor. Pero si nosotros empezamos a indagar y empezamos a ver bíblicamente cuántos tipos de juicios aparecen en la Biblia, cuántos juicios menciona la palabra del Señor que van a suceder, yo les puedo nombrar algunos. Por ejemplo, la Biblia menciona el juicio a las naciones, que está en el libro de Mateo capítulo 25, que es donde el Señor va a colocar a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y ahí van a pagar, como dice el libro de Apocalipsis 22, cada cual según sea su obra. Está el juicio a los salvos, que está en el libro de 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, que también dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está el juicio a los incrédulos, que lamentablemente van a pasar los que no aceptan al Señor, y en el momento de que podamos aceptar al Señor, el juicio del gran trono blanco. Y hay otro juicio que llama mucho la atención, que es el juicio a los ángeles, que habla en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, habla el libro de Job capítulo 6 y Apocalipsis 24. Y este juicio llama la atención porque es un juicio donde dice que nosotros mismos no sabéis, vosotros que vas a juzgar a los ángeles, o sea que los salvos también van a tener voz y voto
es lo que va a ser el futuro de los ángeles. Nosotros, si vemos de acuerdo a la palabra del Señor, hay dos tipos de juicio. Uno que es un juicio inmediato, que vamos a ver algunos ejemplos, y está el juicio que vamos a ver como dice la palabra del Señor, y lo menciona claramente, que este juicio que tenemos nosotros de acuerdo a la escatología, que es una de las doctrinas bíblicas, que el juicio final va a ser después de la segunda venida del Señor y la resurrección de los muertos, donde va a ser toda la humanidad juzgada. Y ahí es donde vemos nosotros que es la segunda opción, pero también vemos nosotros que a través de la Biblia han habido juicios inminentes que han pasado, pero sin lugar a dudas, después de que han cometido el error, han sido castigados inmediatamente. Si nosotros vemos en los primeros libros de la Torá, se menciona un tal Coré, que Coré era una persona que hablaba acerca de, quiso al pueblo, lo quiso llevar a la rebeldía, diciéndole que no solamente el Señor podía hablar por Moisés, si usted lo ve en el libro de Números, lo puede encontrar ahí, no solamente por Moisés puede hablar, sino que también por él. Y él quiso hacer mal, quiso derribar a Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra de algunos capítulos después, que realmente el Señor tuvo esa crisis, tuvo ese juicio. En un lugar estuvo Coré y su familia, y en otro estaba Moisés. Y dice que el juicio del Señor vino sobre Coré y su familia y se los tragó vivos al infierno. Imagínese usted, el mismo Dios de ayer, que quizás lo vemos nosotros como con una mano más dura, es el mismo Dios de hoy, que a nosotros nos ha mirado con más misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros también un juicio que hubo inmediato, que fue la escritura en la pared en el tiempo de Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor quiso ocupar los utensilios para una fiesta pagana, para una fiesta mundana, y el Señor tomó ahí su juicio y habló y dice que escribió en la pared, y cuando escribió en la pared le dice que prácticamente su destino ese mismo día iba a ser liquidado, y vemos que realmente fue esa misma noche, fue muerto, y Daniel lo relata en su propio libro. Vemos nosotros que el Señor es el que enjuicia tal como Él quiere, no como nosotros queremos. Si el Señor los enjuiciara en este mismo momento a cada uno de nosotros, ¿podríamos estar parados ante la presencia del Señor? Yo siempre menciono, y podemos nosotros entender y comprender, que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 19 que el Señor nos va a enjuiciar en un lugar donde vemos nosotros, mis hermanos, que los ojos, dice del Señor, son como llamas de fuego. Dice que de su boca sale una espada aguda, que con esa va a darlos a cada uno de nosotros nuestro veredicto. Dice que en lugar hay olor a santidad en todo eso. Y mire, como dice la palabra del Señor, por algo que me acordaba que pasó delante, no hay nada oculto que haya de manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese juicio que nosotros veíamos que va a estar el juez Dios, va a estar nuestro Señor Jesucristo, va a estar Satanás acusando a nosotros ahí, van a estar todos los santos también en ese momento. Va a ser un juicio, mire, el juicio final va a ser un juicio público donde van a estar todos los santos del Antiguo, del Nuevo Testamento pendientes, para que el Señor pueda dar el veredicto de cómo fue nuestra vida acá, y sobre todo nuestra vida después que le aceptamos a Él. Pero la palabra del Señor dice que en este juicio final van a haber personas que van a ser juzgadas. ¿Y quiénes son los que van a ser juzgados aquí? El falso profeta, el anticristo, los que mienten, los que fornican, los que asesinan. Todos ellos, dice la palabra del Señor, que van a ser los que van a estar en su juicio y van a ser juzgados. Si nosotros vemos, nosotros como cristianos sabemos que vamos a ir a un juicio, pero nuestro juicio va a ser en el tribunal de Cristo, como dice el libro de Corintios. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero es que ahí ya nosotros podemos estar en ese juicio, puede decirse respirando, porque ya estamos de entre los salvados. Pero también el Señor dice ahí que nos va a juzgar de acuerdo a las obras que nosotros vamos a hacer, de acuerdo a todo lo que hemos hecho nosotros en lo que es la vida como cristianos, lo que hemos trabajado, lo que hemos predicado, lo que hemos ayudado, lo que hemos orado al Señor, lo que hemos clamado, lo que hemos entregado la vida al Señor. De acuerdo al libro de 1 Corintios capítulo 3 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Mire, escuche, manifiesta.
porque el día la declarará. ¿Qué día? El día de que estemos ante la presencia del Señor. Y como dice la palabra aquí, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Imagínense, usted en el tribunal de Cristo va a estar, pero para recibir una recompensa. ¿Cómo ha trabajado usted en la obra del Señor? ¿Se ha esmerado en orar, en ayudar, en buscar cada día la presencia del Señor? ¿O ha vivido una vida mediocre que ora cuando se acuerda, que lee la Biblia solamente los domingos cuando estábamos en culto? ¿O preferimos otras cosas y no lo que es, como dice la palabra que estábamos leyendo nosotros, agradecerle al Señor que dio hasta su última gota de sangre para que pudiéramos nosotros ser salvos por gracia, como dice la palabra del Señor? Les mencionaba que el juicio de la palabra del Señor, para nosotros los píos o los justos, va a ser, compareceremos en el tribunal de Cristo. Pero también se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, que va a haber otro juicio que va a ser el del gran trono blanco, que dice donde van a estar los chicos, grandes, ricos, pobres, adultos, pequeños, todos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y ahí ya no va a haber vuelta atrás, porque dice va a ser la muerte segunda. Y aún cada uno de esos juicios, imagínense usted, va a ser público. ¿Y por qué cree usted que va a ser público cada uno de estos juicios, mis hermanos? Para que Dios manifieste públicamente su gloria, su santidad, su justicia, su gracia y su misericordia. Porque los juicios de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 2, son verdaderos y son justos. Imagínese usted. Todos, como dice la palabra del Señor, está establecido que cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Cómo ha sido nuestra vida antes de la pandemia, post pandemia? ¿Seguimos igual? ¿Seguimos tibios? ¿Seguimos mundanos? ¿Seguimos a lo mejor despreciando las cosas del Señor? ¿O anhelamos deseosos la venida del Señor? ¿Anhelamos de que el Señor pueda en su maravillosa presencia, cuando venga a sonar la trompeta, nosotros volar a la presencia del Señor? El Señor nos puede decir: siervo bueno y fiel en lo poco, fuiste fiel en lo mucho, te pondré, entra al gozo eterno de tu Señor. O que te diga: no te conozco. El juicio lo vamos a tener cada uno de nosotros, y en este juicio vamos a comparecer todos nosotros. Dice la palabra que no van a entrar en el libro de Apocalipsis 22 el que ama, hace mentira, los que engañan, los que mienten, los infieles. Cada una de esas personas no van a entrar. Pero el que ama al Señor, el que busca la presencia del Señor, el que está constante del Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, está caminando día a día, a pesar de todo, a pesar de usted mismo, a pesar de yo mismo, estoy siguiéndola, de buscar, de amar de todo corazón al Señor, voy a tener recompensa. Usted va a tener recompensa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia menciona pruebas acerca de que va a haber este juicio. La Biblia lo menciona, y lo menciona de acuerdo a los libros que van a ser abiertos, como dice la palabra del Señor, para poder juzgarnos a cada uno de nosotros. La palabra del Señor menciona que son 7 los libros que van a ser abiertos. El primero, que está en Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18, que es el libro de las memorias, para recordar todo lo que uno hizo ante la presencia del Señor. Está el libro de la casa de Israel, que habla Ezequiel, que ese es el libro que van a juzgar al pueblo de Israel. Está el libro de las ayes, que es una aye, es una enseñanza que da. También va a haber un libro de las enseñanzas que tuvimos y que quizás no tomamos cada uno de nosotros. El libro de la verdad, que menciona Daniel 10:21. Está el libro de las lágrimas, que está en el Salmo 56, versículo 8. Las lágrimas. Bienaventurados, dijo nuestro Señor Jesucristo por ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros los cristianos vamos a ser juzgados por 2 libros, como dice aquí. El libro de las obras, o el libro de los hechos, que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y el libro que cada uno de nosotros hemos escuchado cada día, que es el libro de la vida. En el libro de la vida, como dice ahí cuando habla Juan a una de las 7 iglesias, le dice que ojalá nuestro nombre no sea quitado del libro de la vida. Por ahí hay discusiones si se pierde o no se pierde la salvación. La salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué puede que le diga yo al respecto de esto? Nosotros como hombres podemos quizás resbalarlo y dejar de lado nuestra salvación, pero Jesucristo, la salvación le ha entregado y está ahí en cada uno de nosotros. Teológicamente,
la salvación no se pierde. Pero antropológicamente, como nosotros como personas, sí se puede perder, porque nosotros la dejamos. Así que yo le animo a que se afirme en los brazos del Señor. Si nos afirmamos en los brazos del Señor, vamos a pasar todas estas cosas. Van a pasar, mis hermanos, todas estas dificultades, todas estas pruebas. Vamos a pasar quizás todos estos momentos para llegar al momento del juicio y el juicio final. Que yo sé que quizás cuando más de alguno escucha juicio o juicio final, le llegan a tiritar las piernas, porque sabemos que es algo terrible que va a venir. Pero si usted ha hecho bien las cosas, yo he hecho bien las cosas, cuando venga este juicio, va a ser para cuando el Señor me corone y me diga, como les decía yo, hijo mío, hiciste las cosas bien, estate conmigo por toda la eternidad, está conmigo por toda la eternidad. Y es lo que yo voy a poder hacer y voy a poder glorificar y bendecir el nombre del Señor. ¿Qué le podría decir para terminar esta reflexión de la palabra? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos amados, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Por qué quiero terminar con este versículo? Porque quizás el día de hoy vemos en redes sociales, hermanos cristianos, o nosotros mismos, que hay mucha odiosidad entre los cristianos. Muchos que son fáciles para mandar a la gente al infierno, para decir este no sirve, este no es capaz. Pero si nosotros vemos, la palabra del Señor dice que el Señor no quiere que ni siquiera uno se pierda. Recuerde bien lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 55. Tus pensamientos, hermano amado, no son mis pensamientos, lo dice el Señor. Y tampoco los caminos del Señor no son los caminos de nosotros. Por tanto, cada uno de nosotros dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos bendiga, Dios bendiga este mensaje de la palabra del Señor, quizás una pequeña enseñanza acerca de lo que es el juicio final. Es un tema muy largo, pero quizás es mejor compartir algo pequeño para después ir hablando de lo que es el tribunal de Cristo, hablar del lago de fuego, hablar de los libros que menciona aquí, hablar de cada una de estas cosas que el Señor es el que nos va a ir enseñando. Pero mientras vamos a ver aquí un pequeño resumen que estamos viendo de lo que es el juicio final y de lo que usted tiene que escapar. ¿De qué tiene que escapar usted? Del trono blanco. ¿Para qué? Para que cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, usted pueda irse y pueda glorificar el nombre del Señor, porque va a servir por toda la eternidad a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y gracias por esta oportunidad. Ya nos vamos a estar encontrando nuevamente con otra porción de la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. La obra de Dios no se detiene y no conoce fronteras. Por eso síguenos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y sigue compartiendo La Iglesia en Casa. ¡Hasta la próxima!